Te damos muchas gracias por la vida de todos los que estamos aquí, Señor, pero más que nada te agradecemos por tu corazón, Señor, en el nuestro, Padre, uniéndose al mismo tiempo, Señor. Muchas gracias porque, ay, Señor, a ti te damos el honor, la gloria, papá. Te agradecemos por la semana que pasamos, Señor. Te agradezco ahorita que en este momento bendigas a todas las familias, Señor, que estamos acá, a cada cabeza familiar hasta el más pequeño de la familia, Señor, llamándolos en este momento, Padre. Tú sabes que todos los corazones que están aquí, Señor, es porque te aman mucho, Señor, y porque sabemos que eres ese Dios milagroso, ese Dios de pactos que abrió el mar en dos, que vino aquí en la tierra para darse por nosotros, el que se sigue dando por nosotros hasta de nuevo tu regreso, Señor. Muchas gracias de verdad, Padre, por los testimonios de las personas que están aquí, que se están preparando para estar aquí en este momento, Señor. Te agradezco mucho por cada uno de ellos porque ellos son tu reflejo, Señor. En ellos vemos que tú estás todos los días con nosotros, que siempre nos escuchas, que nos ves y que haces todo lo posible para hacer que nuestra fe crezca y movamos montañas en tu nombre, Señor Jesús. Gracias por todo tu amor, Padre. Y nuevamente, Señor, te agradezco por cada uno de los que está aquí, papá. Amén. Amén. ¿Tía, quieres seguirle o ya no? ¿Quieren que por el momento oremos por alguien que esté enfermo, alguien que tenga alguna dolencia, alguien que... ¿Sí? ¿Quieren que oremos por alguien? Sí, yo quiero que oremos por unos amigos, Toñito e Sí. Inés, que nos acabamos de enterar que perdieron a otro amigo que es su hijo, por Emanuel, que falleció en un accidente, igual que nuestro compadre Mario. Y queremos orar por este consuelo y que a Emanuel lo tenga en su gloria. Señor, te pedimos que le des consuelo. Un padre no puede encontrar paz si no es en ti, Señor. Pero de todos modos, tú sabes que Toñito e Inés están de tu mano y de todos modos nosotros nos unimos a su oración para que les des consuelo y los fortalezcas en este trance que están pasando, al igual que a Pati y a sus hijos de Emanuel, Señor. Te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Pues muy bien, ya que terminamos de orar para que cuando llegue Ana y después que encadenemos con Dante. ¿Sí me escuchas? Esperen, ¿escuchas bien, Tibo? Sí, nada más que me escucho menos mejor que hace rato. No sé, desde que tocaste algo acá, me estoy escuchando a mí misma. A ver, espérense. Nosotros te escuchamos. ¿Ustedes me escuchan bien? Bien, bien. Sí, claro. Bien clarito, sin... Ok, yo no me escucho bien, pero si me escuchan bien, pues está bien. Nosotros bien. Hace una semana vimos sobre lo de la fe. ¿Alguien quiere hablar sobre el resumen de la fe? Que vimos en Hebreos 11. El versículo favorito yo creo que todo el mundo tendría que tener. Hebreos 11. En particular, de Hebreos 11, la fe es la garantía de lo que se espera. ¿Sí? Y en general, pues tenemos que avanzar sobre lo aprendido, caminar hacia la madurez en Cristo, usar el conocimiento adquirido para pasar de ser un discípulo a apóstol, como Jesús en su momento lo hizo con sus discípulos, ¿sí?
somos un terreno que se debe de labrar, que se debe de preparar, que se debe acondicionar para rendir fruto, ¿sí? Teniendo como base a Cristo, que es la piedra angular, y nosotros estamos edificando todos en conjunto, en familia, para buscar ser morada de Dios, del Espíritu de Dios. Sí. También vimos que hemos sido salvados por la fe a través de la gracia. Recordamos la importancia del ayuno y de la oración para reforzar nuestra fe. ¿Sí? También en alguno de los versículos vimos la incredulidad de Tomás, el discípulo que no creyó hasta que vio a Jesús y pudo sentir la llaga de su costado, ¿no? Para estar completamente convencido de que Cristo había resucitado, de que Jesucristo había regresado con ellos y que siempre, tal como lo había prometido, iba a estar con nosotros en general. Sí, también se mencionó que la palabra fe está en el Nuevo Testamento más de 200 veces. Sin fe es imposible ser agradable a los ojos de Dios. ¿Sí? Los que viven en la fe, los que estamos en la fe, seremos siempre bendecidos. Y pues la meta de la fe es caminar con Dios. Es un estilo de vida para glorificarlo en cada obra. O sea, la palabra, las enseñanzas de Cristo no es para espectadores. Tenemos que ser participantes activos. Por eso es que pues continuamos preparándonos para poder compartir la palabra, no solamente entre nosotros, sino llevarla a todo nuestro entorno. De manera general, ese es el resumen de lo que vimos la vez anterior. Sí, la vez anterior fue nuestro primer estudio intenso de la fe. Estuvimos muy sorprendidos de lo que el Señor nos enseña por medio de la palabra. Sobre todo que una parte muy, muy importante de que nos habla el Señor es tener buenos fundamentos, ¿sí? Que están en Hebreos 6, todos los buenos fundamentos, porque nosotros somos su hogar. Él es la roca, Él es la piedra angular y Él quiere que nosotros seamos esa morada. Entonces, es muy importante que esa fe forma parte de nuestro fundamento. Pues ya llegó Ana, se dejó desear nuestra querida amiga Ana. Te recibimos en un fuerte abrazo, amiga. Mira acá, ya está toda la familia mexicana. Aquí está, pues, toda mi familia, cada quien representa su propio núcleo familiar. Yo les presento aquí a Ana, ya la tenemos aquí con nosotros. Anita, mira, dejo que te presentes. Si quieres, bueno, nosotros ya habíamos empezado a orar, pero igual, como tú quieras, si quieres orar y encadenar pues con tu presentación, con quién eres, lo que el Señor hizo pues contigo, con la fe, con tu testimonio, y ya después encadenamos con Diera y Ranto. ¿Te parece bien? Vamos a hacer algo, vamos a comunicar. Tú tranquila, yo te voy a ir contando el tiempo, te voy a decir, por ejemplo, si te faltan 10 minutos para que termines, te voy a decir 10, 15, nada más así, y tú ya más, ¿sabes? Como para que no estemos así como con el reloj, o sea, eso, para que no te estreses, yo te voy a ir tomando el tiempo. ¿Sale, vale, Anita? Te dejo todo el lugar, amiga. Bueno, pues es un honor para mí estar con ustedes, conocerlos. Me llamo Ana, vivo en Francia y bueno, soy amiga de Fanny Thibault y pues la verdad que los amo mucho y que son muy cercanos a mi corazón y pues en esa amistad, digamos que pude compartir con Fanny un poquito de mi testimonio, de lo que he vivido con Dios y de cómo Dios ha sido real en mi vida. Entonces vamos a orar juntos para
para dar este momento a Dios. Señor, te damos gracias por este momento tan especial de compartir con la familia de Fanny, Señor. Y Señor, gracias porque no es casualidad que ellos estén acá en este momento, ni que tú me hayas permitido venir a compartir con ellos lo que tú has hecho en mi vida, Dios. Y te pido que te glorifiques, Señor, y que te entrones como Rey, Dios. Y que, Señor, que les hagas conocer, Señor, directamente quién eres tú y cómo eres tú, Señor, y lo que tú eres capaz de hacer, Dios. Que tú eres real, que tú eres vivo, aún hoy, Dios. Que tú no eres ese Dios que se quedó en la Biblia, Dios, sino que tú eres real para nosotros, Dios. Gracias, Señor, y permite que mis palabras, Señor, sean de acuerdo a tu espíritu, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, estoy muy Perdón, contenta de antes estar. que empieces, Anita, como para que no todos te quitemos, no sé si estés nervioso o no, no tienes que sentirte nerviosa. Yo sé que tú eres súper buena hablando, yo sí me pongo muy nerviosa, pero ¿qué tal si quitamos todos nuestros micrófonos y le decimos bienvenida, Ana? 1, 2, 3. Bienvenida, Bienvenida, Ana. Ana. Ay, Sí, gracias. amiga. Para que te sientas en familia y no hay como en una ponencia. Sí, Bienvenida, amiga. muchas gracias. Y bueno, como decía papá ahorita, es un privilegio estar en medio de ustedes y yo sé que las cosas que yo he vivido no han sido para mí sola. Dios me dijo muy bien que lo que yo he vivido es para contarlo, para que otros puedan saber lo que Él es, quién es Él. Y digamos que, bueno, les cuento así rápidamente mi testimonio. Mi papá murió cuando yo, pues, hace unos, desde el 2006, y yo soy hija única. Mi mamá y yo quedamos, pues mi mamá y papá están separados, pero no de bienes. Entonces mi papá, digamos, cuando murió nos dejó dos lotes y no nos dejó muchos, la verdad, pero nos dejó como 2 lotes y bueno, y unas acciones en una sociedad de familia que realmente pues administra esos lotes. Entonces, hay una gente amiga de él muy mala que quisieron después de la muerte de mi papá quitarnos pues lo poco que mi papá nos había dejado a mi mamá y a mí y empezaron, yo estuve un mes después de la muerte de mi papá, tuve al mes de muerto, ni siquiera pude vivir su duelo. Me enteré que este supuesto amigo de él había hecho 2 letras falsas con firma falsificada, por cada una por 60 millones de pesos, y luego, después de que me enteré de eso, ellos intentaron vender una de las tierras malhabidamente en otra ciudad para que nadie se enterara. Armaron un tema de un poder falso que mi papá le había dejado a él como amigo, y bueno, con ese poder pues se valió él para hacer todas las fechorías, y luego cuando más adelante, bueno, al principio pues se mandó todo eso a grafología, los poderes. Yo me tuve que enfrentar muy pequeña a la realidad de qué es un abogado, porque yo nunca había tenido esa experiencia, qué es un abogado. Y el medio de los abogados, ustedes lo conocen, pues es gente que no siempre es correcta, que siempre algunos son buenos, otros buscan ventaja, pero yo muy joven y mi mamá pues nos tuvimos que enfrentar a la realidad, que fue muy dura. Los primeros 2 letras, se demostró que la firma era falsa, la firma que mi papá se mandó a grafólogo, que era falsa, entonces se cayeron esos 2 procesos. Luego tuve que entrar a un proceso muy largo con la venta de un lote, la venta de ese lote que lo vendió ese señor con ese poder. Eh, Ahí entré a buscar abogados, tuve experiencias muy malas con abogados en el camino. Incluso uno de mis mismos abogados que me defendió se puso en contra mía y empezó a tratarnos de cobrar una suma muy fuerte a mi mamá y a mí. Nos engañó y aún tuve que pelear con abogados que me estaban defendiendo, pero que se volvieron en contra. Y durante todas esas pruebas,
digamos que Dios fue mi abogado. O sea, no tengo el tiempo para explicar los detalles, pero digamos que la mano de Dios fue tan grande que aún yo sin ser abogada, sin saber nada, Dios puso las personas en mi camino para que me defendieran aún contra los mismos abogados. Fueron tiempos de mucha angustia, de ataques de angustia, de no saber qué hacer, de no encontrar a nadie, porque la ciudad de donde yo vengo, mucha gente es corrupta, el medio de los jueces, de los abogados es muy corrupto. Entonces, Dios permitió que sacarme con un abogado del tema con ese abogado, y luego ese mismo abogado que me defendió contra el otro se volvió en contra mía y tuve que tener otro abogado que me defendiera contra ese, y para poder salir de esa prueba, y aún al mismo tiempo los otros que estaban haciendo todas esas cosas en contra de nosotras seguían trabajando en contra. Entonces tenía los abogados más, perdón, tenía los abogados más la gente que estaba en contra de nosotras al mismo tiempo. Entonces fueron momentos de mucha angustia, fueron momentos de una prueba de fe muy grande. Las cosas que sucedieron para poderme sacar de esos problemas que se salían absolutamente de mis manos, les digo, fue Dios. Luego ellos hicieron un pagaré falso. Esa fue lo último que hicieron, que me acuerdo que cuando me di cuenta que eso había salido, me caí en lágrimas porque dije, yo no puedo más. Un pagaré con la firma, no de mi papá, sino de la persona que tenía ese poder en su nombre. Nosotros ya teníamos abogados penales, civiles, cuánta cosa pueden imaginarse. Una de las abogadas civiles nos dejó perder el proceso del pagaré civil porque nos dijo todo va muy bien, dejó el proceso descuidado 7 años. Cuando nos vinimos a enterar habíamos perdido el proceso civil, o sea que ellos ya tenían esa autoridad de perseguir mis bienes con esa deuda falsa. Esto fue un golpe muy fuerte. Nos dijeron la única manera de poder revertir ese proceso civil es entrar a un proceso penal que demuestre que ese documento es falso para poder revertir el civil. Entonces nosotros empezamos a hacer un proceso penal contra esa gente, y después de mucho tiempo la fiscalía en la primera instancia hizo una investigación y se dieron cuenta que sí, efectivamente la gente que dice haber prestado ese dinero no tenía fondos para prestarlo, no tenía suficiente plata para prestarlo, mi papá no necesitaba plata, y se cayó en cierto momento, se demostró con la investigación, pero tocaba que el juez fallara a favor de nosotros. El juez estaba aliado con nuestros enemigos, el juez penal, o sea, se demoró. Nosotros teníamos 3 delitos por los cuales los acusamos a ellos: estafa, falsificación de documento privado y fraude procesal. Como él se demoró tanto, duré más de un año esperando sentencia del primer juez, pero como él se alió con ellos, demoró el fallo lo más posible porque los delitos penales prescriben con el tiempo. Resultó que prescribieron 2 de los 3 delitos, o sea que quedó un solo delito, y ese juez finalmente falló, pero nunca nos enteramos que falló. El abogado penal que yo tenía nunca le notificaron porque era el periodo del COVID. Nunca le notificaron que el fallo había sido a nuestro favor, así que yo no tuve defensa en segunda instancia para cuando ellos apelaron. Luego pasó ese momento, imagínense, yo sin defensa en segunda instancia, pero ganamos la primera, pero no sabíamos. El abogado nunca me defendió, pero sin embargo, Dios es mi abogado, así que él me defendió y ganamos la segunda instancia, solo que no nos enteramos que la habíamos ganado, sino que un día mi mamá llamó al abogado y el abogado dijo, se me había olvidado decirles que habían ganado la primera instancia. Mi mamá entendió la primera instancia. Cuando yo lo llamé, él me dijo, no, tu mamá se confundió, fue la segunda. Y yo, wow, porque yo ya estaba pensando, primera instancia, ganamos primera instancia, vamos para segunda instancia. Entonces pasar por todo ese proceso doloroso y de tener que defenderse, etcétera, etcétera. Pero Dios, aunque el enemigo, aunque Satanás trató de ocultarnos
ese veredicto para que no pudiéramos apelar, para que no hubiera defensa. Dios lo utilizó para bien y Dios lo utilizó para defenderme él mismo, primero que todo, y segundo que todo, para lograr que yo no pasara por ese proceso tan doloroso. Entonces, cuando nos enteramos, había sido doble victoria, segunda instancia y primera instancia ganadas, pero ellos apelaron a casación. Entonces, bueno, es más difícil ganar una casación, pero sin embargo, otra prueba de fe. Entonces, bueno, pasamos por la Perdona, casación. amiga, ¿qué es una casación? Discúlpame, no conozco ese término. Una casación es cuando ya las dos instancias, primera y segunda, primero es el juez local, luego vienen los magistrados, digamos, los jueces, el tribunal de la región, y luego cuando ya, si consideras que los jueces anteriores fallaron en alguna cosa, que no hicieron bien su trabajo, que hubo algún error de la ley en su fallo, lo envías a la Corte Suprema del país. Entonces ahí ya los jueces de las altas cortes deciden si hubo un fallo, si hubo una falla del juez o una falla en el abogado, una falla para echar para atrás el fallo de las dos instancias. Pero eso requiere conocer cómo se hace, porque requiere una técnica especial para que ellos lo puedan aceptar y es bastante difícil. Sin embargo, fue una prueba de fe bastante grande para nosotros y entonces, bueno, se lo pusimos a Dios. Finalmente, ganamos, o sea, ellos tenían que mandar la casación. Nuestro abogado penal nos dijo que tenían que esperar para hacer la defensa, que aceptaran esa casación para poderme defender. Eso no era mentira, la defensa tenía que irse antes que la aceptaran, o sea que me fui sin defensa también para casación. Y ahí se fue y sin defensa, pero les rechazaron la casación. Así resumiendo, o sea que quedó en firme el fallo a mi favor y con ese fallo penal ya en firme, que todavía, bueno, en este momento estamos esperando ya que llegue al tribunal, ya vamos a empezar en el fallo civil a revertir el proceso civil con esa sentencia penal que nos da la victoria a nosotros con esto. Y han sido 15 años de esto. 15 años en los que he tenido que enfrentarme a abogados, a jueces corruptos. Bueno, el juez primero que fue corrupto está en investigación en este momento porque los magistrados dijeron cómo es posible que hayan dejado prescribir dos delitos de 3. Así que ese juez está en investigación y le van a quitar seguramente su tarjeta profesional sin yo decir nada, con decir que toda esta historia para decir que la justicia de Dios, aún yo sin defensa, Dios me defendió, Dios hizo justicia. Son cosas que se salían completamente de mis manos. Me tuve que enfrentar a gigantes como abogados muy letrados. Yo no soy abogada, yo no me puedo defender contra un abogado. Ningún abogado va a venir a enfrentarse contra otro abogado. La manera como Dios me sacó, porque no puedo entrar en detalles, pero la manera como Dios me sacó de esos pleitos cuando mis abogados se pusieron en contra mía, la manera como se logró resolver eso, fue una manera tan milagrosa que la verdad yo no sé cómo Dios lo hizo. Y en un momento de todo ese problema, cuando yo me veía que todo estaba enmarañado, perdido, que no tenía qué hacer, no sabía qué hacer, Dios me dijo, míralo como una ecuación. Esto es una ecuación. Tú estás en una ecuación. Y una ecuación es algo que tú tienes dos lados y tú no sabes la incógnita, tú tienes que llegar a la incógnita. Y él me decía, no va a ser inmediato. Tu victoria no va a ser inmediata, es como una ecuación. Yo voy resolviendo partes de esa ecuación y voy pasando poco a poco, pero aún en el paso final de resolver esa ecuación, tú no podrás ver la respuesta a esa ecuación hasta el final. Y entonces así me sentí yo, porque no veía la salida. En todos los momentos de esta prueba fue una prueba de paso de fe, hasta paso de fe, hasta paso de fe.
y paso a paso aún daba un paso adelante y no podía ver la salida. Pero fue un paso de dar paso de fe, después de paso de fe y decir, yo sé que tú estás en control, yo sé que tú me vas a hacer justicia, porque tú sabes que mi papá no tenía deudas y que yo no tengo por qué heredar esas deudas que yo no tengo y que todo esto es falso. Y para decirles, ya esa deuda va como en 500 y pico millones de pesos. No sé cuánto es en pesos mexicanos, pero No lo sé, en euros más o menos. en euros, no, pero en euros, digamos que estos pueden ser unos 200.000 euros o algo así. ¡Oh! Ay, Dios mío. Porque corría intereses, 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 o sea que en este momento... Es que todo el proceso fue durante 15 años. 15 años, entonces son los intereses de más o menos 13 años. Entonces es una deuda que yo no puedo pagar de todas formas, es una deuda falsa. Entonces, eh, todo esto para decirles que Dios está ahí. O sea, yo me quedé sin abogado en cierta manera porque mi abogado no me defendió. Dios me defendió en cada momento cuando me encontraba en situaciones tan imposibles. Realmente no sé si usted ha escuchado la historia de David y Goliat. Yo me sentía como David, ¿sí? Es que hice la conversión más o menos de la cantidad de la deuda, la cantidad de tu deuda a euros, más o menos son 23 millones de euros. De los 500 millones de pesos los conviertes a euros. Más o menos Serían 600 millones. son más o menos 23.809.523.80 Gracias. centavos de euros. Ya. Sí. Bueno, Imagínate. son pesos colombianos, cuñado. El peso colombiano es mucho más bajo el tipo de cambio de... 3 veces más abajo, sí. Sí. Entonces, imagínate, 23, son 69, son 70 millones de euros. Qué horror. Sí. Ya hasta me dolió la cabeza. O sea, yo no puedo pagar eso, no lo puedo pagar. ¿Qué pasó? Que ya tenían 5 orden de embargar cuentas. Yo tuve los lotes, tuve que hacer sociedades para ponerlos, para protegerlos. Yo no puedo tener nada a mi nombre en mi país, no puedo tener nada. Y esto significaría yo estar toda mi vida huyendo de unos delincuentes que no tienen, bueno, el lote se recuperó, pero ese lote que se recuperó en un proceso, el lote que habían vendido falsamente se recuperó y ese lote se tuvo que poner en una sociedad por mientras y esperando que ellos no embargaran acciones de esa sociedad. Entonces, ustedes se pueden imaginar un poco porque es el único patrimonio de mi mamá, es la única cosa que le queda a ella para su vejez. Mi mamá no tiene pensión. Así que en algún momento yo dije, yo voy a renunciar a pelear por esto. Y Dios me dijo, no, esa es tu herencia, esa es la herencia de tu mamá, eso es algo que yo les he dado y tú debes continuar a hacerlo y defenderlo porque yo se los he entregado. Y fue una gran alegría para mí como Dios, como ver a Dios en estos 15 años pelear mis batallas. Aún ya tenemos esa victoria del proceso penal, ya estamos ya con abogados revirtiendo la civil y ya salimos al otro lado, pero ha sido un testimonio tan impresionante de ver cómo Dios actúa aún en las cosas que yo no sé ni tengo la capacidad de hacerlo, en un medio tan corrupto donde los mismos abogados se devuelven, se vienen en contra tuya, los jueces se compran, todo es tan incierto y solamente Dios me enseñó a utilizar mis armas espirituales en este tiempo. Y las armas espirituales, ¿cuáles son? La oración, la adoración, en los momentos que me sentía en angustia, a declarar la palabra de Dios, lo que Él dice, a declarar que Él es rey, que Él es soberano sobre mi vida y sobre todo lo que yo represento. Y esas batallas espirituales, digámoslo así, son más eficaces que cualquier batalla legal.
y vi la mano de Dios actuando por medio de la oración, por medio de la adoración, por medio de la proclamación de su palabra, por medio de la fe. No fue fácil, pero lo vi actuando por medio de estas cosas, porque vi cómo toda esa maquinaria perversa de corrupción y todo eso, como cuando Dios dice una palabra, cuando Dios dice algo, todo tiene que arrodillarse delante de él, y no hay ni juez, ni abogado, ni nada que pueda en contra de Dios, porque cuando Dios pelea por ti, nadie puede en contra tuya. Estas son cosas tan tangibles y tan reales que podríamos decir, no, pues Dios no va a actuar aquí. Pero yo lo he visto con mis ojos, yo lo he vivido como en una situación tan imposible en la que todo parecía perdido, en la que yo parecía tener todas las de perder y en las que yo no sabía cómo defenderme. Dios intervino poniéndome las personas correctas en el momento justo, peleando por mí cuando no tenía defensa, cambiando las circunstancias de una manera milagrosa. Y por eso quería darles mi testimonio, porque es algo imposible y cómo Dios me ha traído a través de todos estos años. Sé que no es para mí sola, sino es para compartirlo con ustedes. Si tienes alguna pregunta de alguna cosa que quieran comentar, decir. Antes que nada, muchas gracias, Anita, por tu testimonio. O sea, lo redujiste rapidísimo, pero yo sé que 15 años reducirlos es, o sea, en donde puedo vivir tu testimonio, en donde a veces vemos una deuda injusta o algo que uno no puede cubrir con nuestras fuerzas carnales, pero el Espíritu es la verdad. Y es a ti lo que se te sostuvo, Jesús, porque cualquier otro se hubiera, pues no sé, a lo mejor ahogado en esas deudas, se hubiera retornado contra Dios. Es más, hasta lo hubiese, no sé, me permito decir, mucha gente lo maldice, mucha gente le llama injusto, pero no. Él te aprendió a ti a crecer y gracias a este testimonio estamos creciendo ahorita todos nosotros porque Dios es tangible hasta en las finanzas, en todo, no solo para una sanidad, no solo para, no sé, otro tipo de cosas o sueños, en lo real, en esa deuda, en esa herencia que tuviste y que te quitaron por injusticia, en donde Satanás quiso, o sea, estropearte, pero Jesús tuvo la victoria. Amén. Y es el Rey, y eso es para todos nosotros que somos el cuerpo de Cristo. Ese testimonio es para todos nosotros, porque una victoria de un hermano de nosotros, del Hijo de Cristo, es una victoria para todos los hijos del Señor. Entonces, gracias, Padre, y gracias, amiga, por este testimonio. Solo quería decir una pequeña cosa, es que Dios es un Dios de justicia. Donde haya una injusticia, ténganlo por seguro que Dios va a venir a pelear por ustedes. Y Dios les va a hacer justicia. Si ustedes caminan en obediencia a Dios y que saben que ustedes están siendo víctimas de una injusticia, clamen a Dios que Él va a intervenir y Él les va a hacer justicia. Eso, aunque parezca lo más imposible del mundo, Él es un Dios que ama la justicia y que ama defender a sus hijos por encima de todo. Y bueno, eso se los quería decir y no dejen de tener fe, aunque parezca imposible, aunque parezca que ya llevan muchos años peleando o pasando por esto. Tengan fe, nunca pierdan la fe porque Él está actuando a pesar de que no lo sientan, a pesar de que no lo vean. Él está actuando y Él es capaz de actuar aún en las circunstancias que nos parecen más corrientes, ¿no? Contra las administraciones, los gobiernos, los jueces, y etcétera, etcétera. Dios es Dios y Dios está por encima de todo. Una pregunta, Muchas gracias, Ana. amiga. Sí, tenemos entre 3 y 5 minutos antes de que venga Diera y Ranto. Aprovechamos contigo, Pa, y después encadenamos con Diera y Ranto, que ya van a llegar pronto. Sí, gracias, hija. Ana, una pregunta. En este suplicio, en este proceso tan largo, vaya, es muy grande la mano de Dios en tu vida. La pregunta es,
En todo este proceso tan grande de 15 años, ¿hubo algún momento en que te fallara la fe? ¿Que te sintieras abandonada? Muchas veces, sí, porque Sí. hay veces, yo aprendí varias cosas. Una, a veces puedes solo porque tu fe es lo suficientemente fuerte y como que Dios está contigo y como que tú te sientes que Él está ahí. Pero hay momentos donde la prueba es tan fuerte que es como si no puedes ver lo que viene delante de ti. Y a pesar de que en tu mente sabes que Dios está ahí, es como que no puedes evitar sentirte solo y no puedes evitar sentirte débil. Y tenía ataques muy fuertes de ansiedad, me levantaba a las 3 de la mañana muy angustiada y aprendí que no puedes a veces pasar por las pruebas tú solo, sino que necesitas que te rodeen en oración. Y en esos momentos hubo personas que Dios puso a mi lado para levantarme los brazos y orar. Entonces es muy importante y en esos momentos de valle de sombra de muerte, como dice el Salmo 23, que aunque pases por el valle de sombra de muerte, yo estaré contigo, mi vara y mi callado te infundirán aliento. Es en esos momentos donde la palabra de Dios viene a mi mente a recordarme que aún aunque yo no lo sienta, aunque yo sienta que Él no está ahí, Él está ahí y que su vara y su callado me van ahí y me infunden aliento. Entonces es como no perder, aunque no sientas que Él está ahí, aunque te sientas que estás solo. Saber por la fe, la palabra de Dios nunca miente, que Él siempre está ahí y que Él está actuando a pesar de que no lo sintamos, a pesar de que no lo veamos. Y cuando te logras salir como de ese ataque tan horrible donde no lo puedes ver, te das cuenta que Él ha estado ahí en todo este tiempo caminando contigo. Y eh, no sé si pueda compartir una pequeña cosita, una pequeña, no sé, pero creo que ya no tengo tiempo. ¿Qué pasa? Pero, Tienes 3 minutos, amiga, ¿tres? son muy valiosos. Bueno, yo tuve 3 sueños, Dios me dio 3 sueños que me hablaron de 3 tormentas que yo iba a vivir muy fuertes. Las 3 tormentas, en 2 sueños yo salía, yo podía nadar y no había problema. En la tercera, una tormenta en la cual salía casi muerta, me vi sobre la playa casi medio muerta sin ropa y vi una prima mía lejana en la orilla, pensé que estaba muerta. Yo cogí sus ropas, me vestí y cuando llegué a la casa de mi abuela, que ya está muerta, que siempre fue como mi casa, mi abuela para mí fue con mi madre. Y llegué y me sentí tan en seguridad y cuando llegué mi nana, la que me elevó con mi abuela y mi papá, me entregó mis ropas y me dijo, ya no necesitas esas ropas, cámbiate y ya estás segura. Y cuando le dije, mi prima está muerta en la playa, no te preocupes, ella está en un cuarto, ella está bien. Y Dios me advirtió de esa tormenta tan fuerte que me iba a dejar medio muerta, porque salí casi medio muerta de ese ataque tan horrible que fue ese enfrentamiento con ese abogado tan horrible que tuve y todo eso que pasé. Y luego, cuando salí de eso, el Señor, yo tenía en mi espíritu, como cuando veía aguas, tenía miedo de las aguas, porque venía de ese trauma, de esa tormenta, ¿no? Porque lo vi en aguas. Entonces, cuando oraba y cuando veía aguas, tenía miedo de las aguas. Y en un devocional, en un tiempo de oración, en una mañana, Dios me llevó a ver un video de alabanza con aguas, pero las aguas eran quietas. Y cuando vi esas aguas en ese video, como que tuve miedo. Y, y Dios me sanó y me dijo, yo sé que tienes miedo porque acabas de pasar por unas aguas, unas tormentas que te dejaron casi muerta. Espiritualmente hablo, en mi alma, en mi emoción, en lo que viví, fue tan horrible. Y cuando vi ese estanque en ese video, esos estanques, Dios me mostró 3 estanques de aguas quietas y Dios utilizó eso para sanar mi alma. Me sanó y me dijo, aquí estoy. Y yo sentí que Dios Padre estaba en la orilla abrazándome y me dijo, ya no tienes que tener miedo, porque cuando veas aguas ya no tendrás miedo, ya no recordarás eso tan horrible que pasaste,
sino entenderás que ahora estoy contigo, que yo soy el que habla sobre las aguas y les dice, cálmense aguas, quieta, paz sea sobre estas aguas. Y fue Dios me sanó de esa experiencia tan terrible que tuve. Dios mismo me sanó y me hizo más fuerte. Entonces, para decir dos cosas, Dios muchas veces nos advierte cuando vamos a pasar por cosas muy terribles, y cuando salimos de esas cosas, Dios mismo nos trae la sanidad de esas experiencias tan traumáticas y tan fuertes. Dios nos sana porque Él en todo el proceso, desde antes, desde el principio, ya sabe lo que va a pasar al final. Él ve ya todo lo que va a pasar y Él nos acompaña durante todo el camino. Hasta que salimos de esa prueba, Él nos está esperando, pero también Él pasó con nosotros durante todo ese camino y nos dio fuerzas y nos ayudó y nos sana además. Entonces, todo esto Él lo usa para fortalecernos, para hacernos fuertes en nuestra fe, para mostrarnos quién es Él, porque como dice Job, de oídas te había oído, te había escuchado muchas cosas de ti, pero ahora mis ojos te ven. Ahora sí que te veo, ahora sé quién eres tú, ahora sé que eres tan real, porque te viví durante todo ese tiempo y vi lo que hiciste y pasé contigo y me fuiste tan real en ese tiempo, que fuiste Dios y te vi actuar de una manera tan real en mi vida que ahora mis ojos te ven. Entonces muchas veces Dios utiliza esos momentos tan difíciles de nuestra vida para revelarse a nosotros como Dios y decir, quiero que veas quién soy y que me veas tan real que nunca en tu mente ni en tu corazón haya duda de quién soy yo, de que yo existo, de que yo estoy ahí, de quién soy yo. Entonces ahora después de todo este proceso, digamos que tengo una conexión con Dios tan profunda y es tan real para mí que no hay nada, ahora sí sé que no hay nada imposible para Él, ahora sí sé que no hay límites, no hay nada, digamos, sí, es una persona que se ha revelado mucho más realmente a mi vida, entonces puedo decir que valió la pena pasar por todo esto aunque haya sido muy difícil. Muchas gracias, Ana, por estas palabras que nos das, por este testimonio. Gloria a Dios. Yo sé que todos estamos wow, reconociendo todo lo que Dios hace en ti y en cada uno de nosotros. Muchas gracias, amiga. Les invito a que si a lo largo del tiempo empiezan a tener preguntas, por eso para después, por si en otra ocasión nos visita Ana en México por Zoom. Ya estamos ahí. Muchas gracias, amiga. Continuamos con Diri Ranto. Voy a empezar a hacer traducción francés-español. Por favor, oren por mí, porque hace muchos años que no hago esto. Un abrazo Entonces, a todos. sí, amiga, si quieres te puedes quedar, ¿eh? ¿Te vas a quedar o te vas a...? Muy bien, quédate con nosotros, por favor. Entonces voy a traducir la Diri Ranto. Coucou les amis, bonjour. Bonjour. Todos vamos a decir bonjour, Diera y Ranto a la de 3. 1, 2, 3. Bonjour, Diera y Ranto. C'est pour que vous vous sentiez en famille, les amis, et qu'il ne faut pas avoir peur, pas de nervosité. On est en famille, le Seigneur est avec nous, on est déjà chaud parce que avec le témoignage de Anna, c'était impressionnant. Donc voilà. Donc pour vous dire la dynamique, je vais faire traduction espagnol-français, d'accord? Donc toujours ça va être dans ce sens, vous êtes habitués, mais pas moi, donc voilà. Ok, donc je vous laisse vous présenter et après vous enchaînez de suite avec le témoignage. Je vais vous marquer le temps. Je vais vous dire par exemple 10. Vous savez que 10 minutes. 5, 3. Y voilà. Comme ça, vous n'allez pas voir la montre tout le temps. ¿D'accord? Lo que les decía es lo mismo que les dije a Ana hace rato para que lo del tiempo y todo eso. ¿Vale? Entonces, ok. Veamos a Dira y Ranto. Je vous laisse, les amis. Ok, ça marche. Tu Merci. nous présentes et puis je vais parler. Moi, c'est Dira. J'ai 33 ans. Et, Yo soy Diera, tengo 33 años. Et je suis chrétienne depuis
on va dire que j'ai toujours grandi dans une famille chrétienne, mais j'ai vraiment donné ma vie à Jésus, disons, vers 2014, où vraiment j'ai eu la Ok, bueno, relation personnelle avec Jésus. ok. Yo desde que tengo memoria, bueno, yo soy de Cristo, con Cristo, pero cuando le entregué realmente mi vida fue en el 2014. Moi, je m'appelle Ranto. Du coup, je suis le Me mari llamo de Ranto, soy el esposo de Viera, J'ai 33 ans, bientôt tengo 34 dans 33. 10 jours. Ah, 34 en 10 días. Voilà. Uf, qué belleza. Du coup, euh, je suis chrétien, enfin mes parents sont chrétiens mais ne pratiquaient pas. Mis papás son de Cristo, pero nunca practicaron eso, o sea, nada más eran de nombre. Voilà. J'ai rencontré Dieu quand j'avais 11 ans. Encontré a Dios, tuve un encuentro con él cuando tuve 11 años. Mais après, j'ai vécu ma vie jusqu'à à peu près en 2014, donc je devais avoir 25 ans. C'est là où j'ai vraiment tout donné à Dieu. En 2014, cuando tenía más o menos 25 años, es donde le di todo a Dios. Voilà. Voilà. Du coup, nous, Si vous voulez, oui, voilà, ok. on va vous parler on va vous partager un témoignage que l'on a vécu il y a Les quelques vamos a compartir un testimonio que vivimos. C'est quelque chose que l'on a vécu et que l'on dit toujours que ce sont les autres qui le vivent, mais nous, on n'est jamais concernés. Es algo que nosotros vivimos y que piensa uno que nunca uno puede vivir, pero que sí estábamos concernados. Voilà. Et quand ça nous arrive à nous, c'est vraiment très difficile de vivre ces temps. Y cuando te pasa, te dices, qué difícil es vivir eso, qué difícil. Mais voilà. Je vous raconte, du coup, on était début mars. Les cuento, fue este año a principios de marzo. Mon frère avait quelque chose qui ressemblait à une grippe. Mi hermano tenía algo que se parecía a una gripa, no es COVID. Voilà. On a tous cru à la maison qu'il avait une simple grippe, il était très fatigué. Todos que creíamos que tenía una simple gripa, que estaba cansado, fatigado. Et il a fait le test Covid, donc ce n'était pas le Covid, donc personne ne s'est inquiété de son état. Hizo el test COVID, pero no era COVID, así que nadie se preocupó. Voilà. Et on est arrivé du coup vendredi soir, il s'est levé, il était vraiment très fatigué, il nous a dit je suis fatigué. Et là on s'est dit bah faut qu'on aille aux urgences. Sí, entonces un viernes dijo estoy muy, muy cansado y entonces fuimos a urgencias. Voilà. Et à ce moment-là, personne ne pensait à rien de grave. En este momento nadie pensó que fuera algo grave. Même quand on est arrivé aux urgences, Mismo cuando llegamos a urgencias, ils ont vu qu'il était fatigué, donc ils ont pris la tension, ils ont pris les trucs généraux que l'on prend quand on a une petite grippe, quand on est malade. entonces cuando fuimos a urgencia, enseguida hicieron todo lo necesario para ver, para tomar la presión, todo cuando tienes una gripa. Voilà. Et ils nous ont renvoyés chez nous en lui donnant simplement un simple antivomitif pour éviter qu'il vomisse ce qu'il mange. Ah, ok. Entonces los enviaron a su casa y les dijeron, pues no, nada más te damos un medicamento antivómito para evitar que vomites. Voilà. Et l'antivomitif n'a pas marché. El antivómito no funcionó. Donc, du coup, on est revenu aux urgences. Du coup, mes deux frères sont revenus là. Moi, je ne les ai pas accompagnés, en fait. Mais mes deux frères sont revenus aux urgences. Mis hermanos regresaron a urgencias, pero yo no pude.
Voilà. Et là, ils ont refait des analyses et le médecin des urgences a écrit une lettre à l'hôpital pour qu'il fasse des analyses plus poussées. Entonces pidieron a los médicos que hicieran análisis más, o sea, más profundos. Voilà. Et en fait, ils ont fait des analyses à l'autre hôpital. Et là, ben, Entonces, entonces hicieron los análisis en el otro hospital. et là, ça a été tout simplement une catastrophe parce qu'ils ont diagnostiqué une myocardite. Entonces, ahí fue en donde diagnosticaron una, ¿es que tu peux répéter? ¿Mio quoi? Une myocardite. Ok, C'est una Miocarditis. miocarditis. Miocardia, Ouais. miocarditis. Oui, Ok, eso. c'est une infection du cœur. Es una infección del corazón. Voilà. Et c'est très rare pour les gens de son âge d'avoir ce type d'infection. Y es muy raro para los jóvenes de su edad tener ese tipo de infección. ¿Qué age? ¿Qué edad? 25 ans. 25 años. Voilà. Et donc, quand tu as 25 ans, enfin, tu t'attends pas du tout à être diagnostiqué d'un truc grave, hein. Cuando tienes 25 años, o sea, no tienes por qué estar diagnosticado de algo súper grave. Voilà. Et du coup, ben, c'est arrivé comme une bombe chez nous parce que nous, on ne le réalisait pas bien. Mais mon frère l'a vu une dernière fois, juste avant qu'il soit branché avec les machines. Ok. Alors là, je me suis perdue au début de la phrase. Que tu peux répéter? Oui, bien sûr. En fait, on n'avait pas réalisé la gravité de la situation No realizaron la gravedad de la situación hasta jusqu'à ce que mon frère le voie hasta que mi hermano lo viera. juste Solo avant d'être antes. branché avec les machines. Justo antes, o sea, su hermano realizó todo justo antes que él viera todas las máquinas conectadas. Voilà, c'est ça. Parce que les machines, en fait, elles allaient le maintenir en vie. Parce que quand il est arrivé, il était à Es que une esas demi-heure. máquinas lo iban a mantener en vida porque cuando llegó, Voilà, parce que quand il est arrivé, il était à une demi-heure de la crise cardiaque. Son cœur allait s'arrêter. o sea, él llega al hospital, lo conectan todo, él realizó todo porque él estaba justo a casi media hora de sufrir un paro cardíaco. O sea, todo fue Voilà. así como... Voilà. Et donc, du coup, tous les médecins se sont pressés très, très vite pour qu'il puisse être branché à la machine et qu'il puisse le mettre dans un coma. Ok, entonces todos los doctores se apuraron muchísimo para conectarlo a las máquinas y todo para meterlo en estado de coma. Voilà. Et du coup, là, le combat a vraiment commencé là. Entonces ahí el combate empezó. Voilà, c'est à partir de là, faut A savoir partir de ahí, qu'on a commencé à prier, mais pas n'importe comment en fait. Parce que, a partir de ahí empezamos a orar, pero no importa cómo, o sea, empezamos a orar. parce que Dieu nous avait préparé 10 mois à l'avance à cet événement. Porque Dios nos preparó 10 meses antes para este momento. Voilà, à ce moment-là, on ne pouvait pas le savoir qu'on était déjà préparé, qu'on avait des armes pour pouvoir combattre. En ese momento nosotros no sabíamos que iba a llegar justo ese momento y que teníamos las armas necesarias para combatir. Parce que 10 mois avant, on n'était pas du tout au niveau spirituel où on était quand on a vécu ce moment. Porque hace 10 meses no teníamos el nivel espiritual necesario que necesitábamos tener para ese momento. Parce que si on avait vécu ça 10 mois avant, Porque si hubiésemos vivido eso 10 meses antes, voilà, on n'aurait jamais pu compter sur Dieu, on n'aurait jamais pu se tourner vers Dieu, on aurait
insulté Dieu. On aurait, No voilà, hubiéramos realmente podido acercarnos como se debe a Dios o mirar a Dios voilà, como se ça tenía que c'est hacer. voilà. La première chose, du coup, vous savez, quand on arrive dans la petite salle où les médecins ils viennent pour t'annoncer ça, Cuando está uno en esas pequeñas salas, ¿sabes? Donde te tienen que anunciar algo los doctores. on s'est, on était tout simplement effondrés. Estamos simplemente o sea, derrotados, derrocados Ouais. en ese estado, ¿sabes? Ujú. C'était tellement brusque et en plus perdre son frère qui a 25 ans, un petit frère, même pas quelqu'un qui est censé avoir des maladies à 50, 60 ans, mais quelqu'un qui n'est pas censé mourir à cet âge-là. Solamente el hecho de saber que tu hermano a 25 años no tiene que vivir eso, cuando alguien de 60 años probablemente sí, perder a tu hermano es muy feo. Voilà. Et les médecins sont arrivés. Du coup, on est arrivé le samedi. Los médicos llegaron el sábado. Acuérdense que todo eso pasó viernes, entonces los médicos pasaron un sábado. Voilà. Et le lundi soir, Y el lunes en la tarde, voilà, les médecins avaient plus d'espoir. los médicos no tenían más esperanza. En fait, ils nous avaient annoncé le lundi soir Entonces nos anunciaron el lunes en la tarde que son cœur ne pouvait plus repartir parce qu'il y avait des caillots qui s'étaient formés. que el corazón no podía funcionar más porque había callo, o sea, como piedras que no permitían que funcionara. Voilà. Et la seule solution, c'était La única avoir solución era c'était la agua. greffe. Oui, c'était avoir une Ajá, greffe. era tener un don de órgano. Era la única solución. Voilà. Mais le problème, c'est que si encore c'était qu'une greffe, ça aurait pas été grave. Mais le problème, c'est que les machines qui le maintenaient en vie, No, el problema no era solamente, bueno, sí era un problema, pero no solamente era encontrar el don de órganos, pero sino más bien que las máquinas les machines qui le maintenaient en vie allaient en fait le détruire Las après máquinas 4 que ou lo 5 jours. mantenían, ok, las máquinas que lo mantenían en vida lo iban como, digamos, a matar en 4 o 5 días. O sea, ya no era posible. Voilà. Ujú. Et le médecin nous a dit que s'il ne trouvait pas une greffe très rapidement, il ne nous avait pas dit de temps parce qu'il n'en avait pas, mais c'était, il nous a dit que soit c'était maintenant, soit c'était jamais. O sea, en general, le dijo el doctor, o encuentran el don de órgano ahora, o si no, no hay nada más que hacer. Voilà. Et quand on est arrivé dans cette salle et que les médecins vous annoncent quelque chose comme ça, Cuando llegas a una sala de este tipo y que los médicos te anuncian esto, allô? ¿oui? Allô, allô, je suis là. Oui, non, c'est bon, ça coupe un petit moment. Du coup, à ce moment-là, la première réaction humaine, En ese je dis, momento, la primera reacción humana c'était de s'effondrer, de pleurer et bien sûr de se demander, mais pourquoi? Pourquoi? Sí, en ese momento la reacción humana es, te sientes derrotado o derrocado, te sientes, quieres llorar y decirte, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Oui? Voilà. Et enfin, moi en tout cas, Tira était là, j'ai réagi complètement différemment parce que Dieu avait préparé mon cœur à une situation comme ça. Sin embargo, como Dios ya nos había preparado espiritualmente para esta situación, yo lo tomé diferente. Fue diferente la manera en cómo tomé las cosas. Et du coup, j'ai dit quelque chose, mais en réalité, c'est pas moi qui l'ai dit parce que c'est le Saint-Esprit qui est descendu et qui l'a dit à ma place.
Entonces yo dije algo, pero no fui yo, fue el Espíritu Santo que habló por mí. Voilà. Il y avait du coup 2 médecins et une infirmière avec nous. Había 2 médicos y una enfermera con nosotros. Voilà. Et j'étais sur le point de m'effondrer, de pleurer, mais Yo je leur ai estaba dit, ya mal, difundido, llorando, entonces les dije, vous savez, nous, on est chrétiens. le dije, On a ustedes un- saben, nosotros somos de Cristo. nous avons un Dieu qui est grand et qui fait des miracles. Nosotros tenemos un Dios que es grande y que hace milagros. Et je leur ai dit, je ne crois pas à votre diagnostic. Je pense Y les que dije, mon yo no frère creo en su diagnóstico, yo pienso que mi hermano va vivre. va a vivir. Voilà. Et du coup, à partir de ce moment-là, tout ce qu'on a fait, c'était prier. Entonces, a partir de ese momento, todo lo que hicimos fue orar. Voilà. En fait, on dit que la limite de l'homme, c'est l'opportunité de Dieu. De hecho, decimos que el límite del hombre es Dios. Voilà. Et on a pris, en fait, on s'est battu en haut, dans le monde spirituel, parce qu'on ne pouvait plus rien faire ici en bas. Entonces, lo que hicimos era, realmente no podemos hacer nada aquí en la tierra, pero combatimos con el cielo, combatimos. Voilà. Et du coup, mon frère avait quelques jours pour trouver une greffe. On Y était de hecho, mi lundi, hermano tenía solo algunos días para encontrar el don de órgano. et on a pris du coup lundi, mardi et mercredi. Entonces, era, como supimos eso, el lunes en la tarde tuvimos martes, miércoles, jueves máximo. Y Voilà. si no, pues las máquinas también no podían hacer nada. Voilà. Ujú. Et on a demandé à tous les chrétiens qu'on connaissait à côté de prier. Entonces le pedimos a todos los cristianos, que no es la religión, es todos los hijos de Cristo, de Dios, que oraran por nosotros, Et on a con reçu, nosotros. et on a reçu beaucoup de prophéties qui nous ont dit qu'il allait vivre et Entonces recibimos, qu'il allait avoir un cœur nouveau. entonces recibimos muchos recibieron la profecía que él iba a vivir, iba a tener un corazón nuevo, o sea, que él no iba a vivir, iba a revivir, porque pues ya estaba prácticamente muerto, entonces iba a revivir, iba a tener un corazón nuevo. Mais en fait, il faut savoir qu'il était mort déjà, hein. Lundi soir, en Entonces fait, hay il que était saber, perdón, entonces sí tenemos que saber, me lo recalco ahorita, que ya estaba muerto, o sea, ya eran solo las máquinas, pero él ya no estaba ahí. Exactement, c'est que les machines qui le maintenaient en vie. Son cœur ne pouvait plus rien faire. Il était foutu. Su corazón ya no puede hacer nada, ya no, ya solo era solo las máquinas, ya no estaba ahí el hermano, ya no. Voilà. Ujú. Et on a prié et le jeudi matin, il a eu une Entonces greffe. oramos. Juste, je vais faire une parenthèse pour leur dire ce qui s'est passé avec l'église. Entonces, ellos, yo esto lo estoy diciendo por tanto, ellos cuando empezaron a pedirle a todos que oraran, todos, no sé qué ocurrió, pero todos nos pusimos a orar con un fervor porque sabíamos que el Señor tenía que hacer un milagro y fue un momento en donde toda la iglesia, y hablo del cuerpo de Cristo, todos los que aman a Ranto y a Diera y que los conocen y que dijeron, ay, no, sí, vamos a orar por ti, realmente se pusieron a orar, a alabar, a declarar sanación. El jueves fue cuando encontraron el don del corazón. Fue el jueves que el Señor lo dio. Mais ça, Oui. c'est qu'un seul miracle. Parce qu'on Ese avait, es que un solo milagro. ¿Por qué? on avait calculé les chances avec mon frère pour qu'il ait une Porque greffe. porque calculamos las, bueno, la suerte, no, ¿cómo puedo decir? Probabilidad. La probabilidad, gracias, amiga. Calculamos la probabilidad con mi hermano que podemos tener de un don de órgano. Voilà. Et on est tombé sur un chiffre,
mais c'était impossible en fait. C'était 0,00085%. Entonces caemos sobre un cálculo imposible. 0,0000, lo que quieran, 85, o sea, nada, Voilà. no había. Rien. C'est même pas 0,1%. C'est No rien. era ni tan siquiera 0,1, era 85. O sea, de 0,000. C'est juste impossible en fait. Et Era solo imposible. pendant ces 3 jours, tout le monde Durante esos autour de 3 nous, días, todos los que nos rodeaban, voilà, ma mère, mon frère, mon père, mi tout mamá, le mi monde hermano, s'était mi préparé. papá, todos te Voilà. prepararon, todos oraron. On avait organisé les obsèques, ils avaient demandé combien ça coûtait pour le rapatriement du corps. Ils ont fait. Attends, doucement. Attends. Es que si no, j'oublie en fait. Pardon. Entonces, mi familia, todos, o sea, como ya estaba muerto, o sea, él, a ver, lo que quiero que entiendan es que él estaba preparado espiritualmente, pero su familia no. Él ya estaba fuerte en el espíritu, él estaba orando, todos estaban orando, pero su familia estaba haciendo lo contrario. Ya estaban viendo cómo enterrarlo, ¿cómo se llama? La caja, papeles de patrimonio, no sé qué tanta cosa. Todos estaban haciendo eso, pero él, su esposa y todos los hijos de Cristo que estaban ahí, estamos combatiendo en espíritu. ¿Oui? Et on savait que, on le savait, on ne peut pas dire simplement humainement qu'on le savait. Dans nos têtes, dans le monde spirituel, on le savait. Dieu allait faire quelque chose. Sí, entonces no podemos saberlo en nuestras cabezas que va a saber algo. Sabemos en nuestros espíritus, sabíamos, esa es la fe. Sabemos en nuestro espíritu que Dios iba a hacer algo. Voilà. Et pourquoi ce n'est que le premier miracle? ¿Por qué Parce solo qu'en el fait, primer milagro? ¿Por qué? parce qu'en fait, mon frère, il était déjà mort. Et c'était Mi hermano la, ya estaba muerto y era la c'était la, primera, voilà, c'était la première fois qu'on faisait une grève de cœur sur un corps qui était déjà mort. y era la primera vez, escuchen bien, este es muy loco esto, era la primera vez que hacen un don de corazón, bueno, un don de órgano en un cuerpo muerto, Voilà. un trasplante. Les médecins nous avaient dit, on ne sait pas si ça va marcher ou si ça va pas marcher parce qu'on ne sait pas où on met les pieds. A ver, entonces los doctores le dijeron, no sabemos todavía, miren cómo es el enemigo. Los médicos dijeron, pues no saben si va a funcionar o no va a funcionar porque pues no sabemos o sea, en dónde estamos metiendo nuestros pies. Voilà. Et ça a marché. Donc pour nous, c'était une révélation énorme. Y C'était cuando fou. funcionó, para nosotros fue muy loco, fue una revelación enorme, grande. Même si tu veux le raconter ce que le Seigneur t'a dit dans la Bible, dans la parole, tu sais, les 3 oui. jours qu'il allait ressusciter. Ah, je m'en Oui. souviens. Oui. Mais, Perdón, le estaba diciendo algo entre nosotros. Ajá. mais c'est Oui. ça, c'est parce que Dieu m'avait révélé ça en fait. Jésus, il était mort, il est ressuscité au bout de 3 jours. Et mon frère, il était mort lundi, et jeudi matin, c'était 3 jours. 3 jours. Mais attends, mais le Seigneur t'a révélé ça quand? Parce que tu étais en train de lire, on est d'accord. Tu étais en prière, mais je m'en souviens que dans ton témoignage, tu avais dit que tu avais trouvé la parole, que le Seigneur t'a montré ça et tu as senti dans ton cœur que c'était pour toi. Je peux le dire? Oui, mais bien Comme sûr, ça? tu peux le dire. Tu peux le dire. Mais c'est exactement ce qui s'est passé quand j'étais en train de le lire. C'est comme si quelque chose était venu et il m'a fait titre, ah tiens, mais On va c'est faire ça. un truc, cherche les versets. Je vais en train de lo dire, je vais le raconter, tu cherches. Entonces, lo que ocurrió fue que cuando Ranto diera, todos estamos en oración, ahorita él está buscando los versículos, él estaba leyendo la palabra, obviamente. Entonces, encontró unos versículos en donde él lee que Jesús obviamente estaba muerto y resucitó al tercer día, pero para él, ¿saben? Era una revelación porque sintió en su corazón, sintió algo, dijo, como que esa palabra era para él. Él sintió, dijo, wow, o sea,
es para mí, mi hermano va a resucitar al tercer día, o sea, va a haber la oportunidad de que él vuelva a vivir. Entonces, así fue porque su hermano falleció el lunes. Lunes en la tarde dijeron, no, pues ya no se puede nada, ya nada más lo que está trabajando es las máquinas. Entonces, el jueves, el primer milagro, encuentran la donación, el trasplante, que era imposible porque Dios dio el corazón, ¿estamos de acuerdo? Y la segunda es que se injertaron o transfirieron ese corazón a un cuerpo muerto que funcionó, que está vivo y que su hermano, bueno, esa parte después, están buscando. Es que vous savez le verset. Matthieu 27, Matthieu 27, 63, il est en train de chercher. Tu veux que je... Mateo 27, 63. Todos lo conocemos, solo es para... On a 5 minutes, les amis. Il Ok, reste 5 minutes? 5 minutes. Attends. Ouais, la il nous question en reste 5 minutes. Ok, je t'enverrai le verset parce que du coup, ma connexion Si. Internet, je ne sais pas ce qu'il a fait. Parce qu'il y a, Si, il y a- t'inquiète, il y a je une- leur ferai parvenir. Ok, ça marche. Il y a Les une dernière haremos chose. llegar los versículos. Une dernière chose. C'est que quand mon frère s'est réveillé, Para terminar, cuando mi hermano se despertó, voilà, les médecins ont voulu faire des scanners et tout parce qu'il arrivait il arrivait pas à parler et il bougeait pas très bien. entonces los médicos, cuando vieron que se despertó, los médicos enseguida quisieron faire des escáneres, t'as dit, ¿no? Oui, il voulait faire des Sí, tests en quisieron fait. hacer test, exámenes, todo porque su hermano no podía hablar bien, no podía moverse bien, Voilà. moverse correctamente. En fait, il avait soupçonné un AVC pendant qu'ils étaient en train de faire l'opération. Entonces, habían pensado que mientras habían hecho el trasplante, la operación, él había sufrido un ABC. En español, ¿qué será, Ana? Accidente cardiovascular. C'est ça, ¿Cómo? une rupture. Un accidente cardiovascular. ABC. Gracias. C'est Ok, ça. un accidente cardiovascular. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, effectivement, quand on l'avait vu, il racontait n'importe quoi. Il n'était pas Y du tout cohérent. efectivamente, cuando lo vimos, uno, hablaba puras tonterías. Deux, Dos. il écrivait, en fait, il ne pouvait pas parler. Il écrivait en anglais et en Escribía malgache, en inglés y en malgache, alors qu'il n'avait pas l'habitude de faire ça du tout. cuando él nunca tenía ese hábito de hacer eso. Et il ne pouvait pas bouger correctement. Sí, entonces no podía moverse comme correctamente. Voilà, c'est comme s'il était paralysé, surtout au niveau de sa mâchoire. Elle était grande, ouverte. Es como si él estuviera paralizado y su mentón, ¿cómo se llama? Está así como Voilà, et il así, pouvait mandíbula. pouvait pas bouger. Et du coup, quand on est allé No movía. prier pour lui, moi et Dira, Entonces, cuando oramos por él, Diera y yo, on lui a imposé les mains. le impusimos las manos. Voilà, donc Dira lui a imposé du coup les mains sur les jambes, Entonces, Diera le impuso las manos sobre las piernas, sur le ventre, sobre el vientre, el estómago, sur le cœur sobre el corazón et sur la tête. y sobre la cabeza. Et quand elle est arrivée sur la tête, Y cuando llegó, bueno, me pusieron las manos sobre la cabeza, elle a commencé à prier en langue. él o lui. Elle. Diera empezó a orar en lenguas. Voilà. Mais sauf que elle a commencé à parler fort. Salvo que ella empezó a hablar fuerte en lenguas. Voilà. Et il y avait l'infirmière qui était à côté, il y avait mon frère qui était là et il était choqué. Entonces había la enfermera que estaba ahí, el hermano que estaba ahí, Diera que estaba ahí y la enfermera estaba así. En choque. Voilà, ils étaient choqués en fait, mais moi je regardais Dira et c'est comme si j'étais fâché parce que je lui dis mais qu'est-ce que tu fais? Entonces la enfermera está en shock, el hermano está en shock
Y Ranto le dice a Viera y le dice, pero ¿qué estás haciendo? Parce que ce sont des gens, ils savent pas ce que c'est parler en langue. Pourquoi tu fais ça? Porque la un- gente no sabe qué es orar en lenguas. Después, los que no saben qué es hablar en lenguas es un don, lo pueden buscar en la Biblia, es un don y es un don espiritual y se encuentra también en la palabra. Entonces le dijo él eso a ella en general, estaba como regañando porque pues los iba a asustar, ¿no? Ajá. Et plus elle avait sa main sur la tête, et plus elle priait, et plus elle priait fort. Entonces, más ella ponía su mano, más se lloraba fuerte y más se lloraba más fuerte. Voilà. Et à un moment donné, elle a arrêté et je lui ai parlé après. Je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Entonces, cuando ella paró, le dije, oye, ¿por qué estás haciendo eso? Et elle m'a dit, je suis Me désolé, dijo, discúlpame, je ne pouvais pas me contrôler. yo no podía controlarme. Quelque chose est venu Algo et a vino parlé à ma place. y habló en mi lugar. El Espíritu Santo habló en mi lugar. Voilà. Et il y avait en fait quelque chose à libérer dans la tête de mon frère. Parce qu'après ce Había jour-là, algo que liberar en la cabeza de su hermano, porque después de ese momento, le lendemain, quand on est revenu avec mon autre frère pour le voir, al otro día, cuando regresamos con mi otro hermano para verlo, il a commencé à parler. él empezó a hablar. Voilà. Et après, plus les jours allaient et plus ça s'est amélioré. Después, los días pasaban y él se mejoraba. Et aujourd'hui, c'est un greffé, donc il prend des médicaments à vie. Entonces, tu peux répéter, j'ai pas entendu. Aujourd'hui, en fait, il est en très bonne santé, mais il prend simplement des médicaments à vie. Hoy está en perfecta salud, solo que está tomando medicamentos a vida. ¿Qué medicamento? Voilà. Pour la greffe, pour que son corps ne rejette pas le nouveau cœur qui n'est pas à lui. Ok, esos medicamentos que se está tomando es para que su cuerpo no expulse ese corazón que realmente no es de él, pero para que lo siga aceptando. Je vais juste rajouter quelque chose. Solo voy a agregar algo. Ce qui était juste difficile, en fait, c'était de garder tout le temps la foi. Lo que era difícil era mantener todo el tiempo esa fe. Malgré tout ce qui se passait autour et malgré la famille qui disait non, Dieu, on veut pas ça, pourquoi il permet ça, pourquoi il fait subir ça aux petits frères, c'est pas juste. Ouais. Entonces fue muy difícil mantener esta fe a pesar de todo lo que pasaba alrededor de nosotros y que su familia estaba diciendo no, pero porque Dios no es posible, o sea, esa negatividad contra lo que iba a hacer Dios. Et notamment, comme Ranto l'a dit, qu'ils ont préparé le rapatriement du corps, qu'ils avaient déjà prévu qu'il soit mort et tout ça. En cuando prepararon, por ejemplo, ya cosas así como el repatrimonio, ¿cómo se dice eso en español, Ana? Cuando van a transportar el cuerpo al país, cuando lo transportan de un país al otro, repatriación o algo así. Sí, gracias, amiga. Et avec Ranto, on disait non, nous, on veut être dans la louange, on veut adorer Dieu, on veut le remercier parce qu'il va faire le miracle. Donc, on décide. Entonces nosotros con Ranto decíamos, no, nosotros oramos, nosotros adoramos al Señor porque Él va a hacer este milagro. Et on le remerciait de nous avoir choisi, d'avoir choisi notre famille pour montrer sa gloire, en fait. Entonces le agradecimos por habernos escogido, haber escogido a nuestra familia para glorificarlo a Él. Et du coup, il ne nous a pas déçus parce que du coup, il nous a exaucés après. Entonces, Él nunca nos nunca nos decepcionó porque Él ¿cómo se dice exaucé un peu? Él il a hizo répondu, todo. quoi. Él respondió, él hizo esa petición. Sí, respondió la oración. Él respondió a todo. Voilà. Et
pendant qu'il était dans le coma, en fait, de toute façon, les Perdón, que médecins, perdón, dans le coma, mientras que él estaba en el coma, antes voilà, de morir, il a entendu une voix. él escuchó una voz. Y su hermana no conocía a Dios, ¿eh? Él escuchó una voz, oui. Et en fait, là-bas, lui, il ne savait pas qu'il avait reçu qu'il allait recevoir une greffe, il ne savait pas qu'il allait être sauvé. Il Entonces, était, él no sabía que iba a recibir un trasplante de órgano, él no sabía nada de esto. voilà. Mais dans l'endroit où il était, il a appelé Dieu. Pero en el lugar donde él estaba, él hablaba, o sea, él le hablaba a Dios. Voilà. Et Dieu l'a sorti de cet endroit. Y Dios lo sacó de ese lugar. Et il lui a demandé, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant? Y le dijo, pero ¿qué voy a hacer de mi vida ahora? Sachant qu'il n'avait pas encore reçu la greffe, il savait pas qu'il avait reçu la greffe à ce moment-là. Sabiendo que en ese momento no había recibido el trasplante. Voilà, il n'était pas du tout au courant. Et Dieu lui a dit, Y Dios le dijo, tu feras ce que tu veux, tú harás lo que tú quieras, mais tu seras un exemple. pero tú serás un ejemplo. Voilà. Et là, du coup, il est devenu croyant. Il a un chemin à Entonces faire. ahora él cree. Oui, il est devenu croyant après. Et avant, il était athée, il ne croyait pas en Dieu du tout. Antes él era ateo y no creía en Dios, pero para nada, pero ahorita ya es creyente. Amén. Voilà. Amen. Merci les amis, muchas gracias. Estos testimonios, bueno, les voy a decir a ellos en francés y ahorita lo traduzco. Ce témoignage, il est très, très, très puissant. Je vais voir si un ou deux ont des questions rapides à répondre parce que eux, ils débutent la journée. Mais Jérôme vous remercie beaucoup, donc je vais traduire ça. Les digo que a ellos que les agradezco mucho por este testimonio porque yo sé que podrán tener muchas, muchas preguntas. Si alguien quiere preguntar algo, ellos por el momento van a responder brevemente, porque pues podríamos hablar horas de eso y de todo lo que hace el Señor. Pero si alguien quiere decirles algo o alguien quiere preguntarles algo, adelante. Así como hace ratito, corto, pero que podemos responder, ¿eh? Sí, se convirtió su hermano, pero ¿qué pasó con la demás familia al ver este hecho tan importante, este milagro? Buena pregunta. Alors, ils sont dit, oui, ton frère il s'est converti, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ta famille au moment de voir ces miracles-là? Je peux répondre? Vas-y. Oui, bien sûr. Vas-y. Alors, en fait, notamment le frère, il était très Oui, en des colère. phrases courtes, hein, parce que j'oublie les phrases, j'oublie. Hein. Un des phrases courtes. Donc, oui, alors. Je vais parler du frère. Et la maman aussi, ma mère, c'est pas... Mais c'est là en plutôt la famille. Qu'est-ce qui s'est passé avec la famille? En fait, ils étaient très fâchés. Ils étaient très fâchés contre Dieu. Ellos estaban muy enojados contra Dios. D'avoir fait subir, entre guillemets, la douleur au petit frère. D'haber hecho sufrir este dolor al hermano. Et après le miracle, y después del milagro, le frère, il disait toujours oh, oui, mais c'est quand même peut-être les statistiques, c'est pas forcément Dieu. Entonces, el hermano empezó a decir, sí, a lo mejor son las estadísticas, bueno, la ciencia, pues, a lo mejor no era Dios, ¿cierto? Et nous, on était en mode, mais ouvrez les yeux. Y ellos estaban en modo, abran los ojos. C'est Dieu qui a fait ça. Es Dios quien hizo eso. Et en fait, petit à petit, poco a poco, au fil des semaines, petit à petit, Dieu a ouvert leur cœur. Ah, ok. Entonces, a lo largo del tiempo, poco a poco, en las semanas, Dios les fue abriendo poco a poco los ojos.
Et la maman, en fait, tout de suite, quand son fils a eu le nouveau cœur, elle était très reconnaissante. Elle a remercié Dieu, mais pas le frère. Le frère, c'est vraiment au fil des semaines qu'il ouvre son cœur. Et là, il est encore en chemin parce qu'il n'est pas en mode oui, gloire à Dieu. Il dit. Tu parles du frère qui a eu le cœur, le nouveau. C'est l'autre. L'autre. Ah, entonces, su mamá, cuando vio todo lo que hizo Dios, ella reconoció ese hijo, no, pues sí, gracias a Dios y todo. Pero el otro hermano, no el que recibió el corazón, porque tiene un otro hermano, dijo, no, pero ¿cómo? Dios poco a poco le fue abriendo los ojos. ¿Oui? Voilà, donc c'est là, il est encore en chemin vers Dieu. Entonces, por el momento todavía está en ese camino con el Señor. Merci. En fait, sí, así esa es la respuesta. Oui, pardon, excuse-moi. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que Dieu est toujours dans des processus, tu vois, pas dans des choses qui sont instantanées. Ok. Lo que yo remarqué es que Dios es un Dios de procesos y après, qu'est-ce que tu as dit? Dieu est un Dieu de processus. Voilà, et Dieu est un Dieu de processus et ne fait pas des choses qui sont forcément instantanées. Y que no hace cosas que son forzosamente instantáneas todo el momento, todo el tiempo. Voilà, sí las hace, pero él también es un Dios de procesos. Et c'est ce qui se passe actuellement avec ma famille, en fait. Y lo que se pasa actualmente con mi familia. Au début, ils n'étaient pas du tout ouverts à la parole. Al principio no están, pero para nada abiertos a la palabra. Et aujourd'hui, je peux leur parler de Dieu librement. Y hoy yo les puedo hablar de Dios libremente. Amén. C'est un grand, très gros progrès. Es un gran, pero muy gran progreso. Voilà. Mais wow, Dieu a pas... gloria a Dios. Yo quería deciros igualmente que es importante de saber que Dios está con ustedes todo el tiempo. No importa que están felices, que están en la tristeza, que tienen muchos problemas, que no hay nada, todo el tiempo está a su lado. Yo quería deciros que cuando tienen un problema, que lo dan a Dios, nada más a Él. Y después todo se va a quitar poco a poco con el tiempo. Estos dos testimonios es muy importante para sus corazones, para saber que es importante de creer en la fe de Dios, de su Espíritu Santo, pero de jamás, por favor, jamás, de decir que es la culpa de Dios. Nada más. Thibaut, tu peux traduire pour dire Ranto? En fait, ce que j'ai dit, c'est qu'il ne faut surtout pas qu'ils oublient qu'en fait, que Dieu est toujours à leur côté. Que ce soit dans des grands problèmes, des petits problèmes, dans la joie, dans la tristesse, Dieu est toujours à nos côtés. Il est toujours avec nous. Qu'il faut toujours en fait donner tous nos problèmes en fait à Dieu et qui vont se résoudre petit à petit. Peu importe le temps, ça va se résoudre. Et qu'est-ce que j'ai dit à la fin? J'ai oublié. Gloire à Dieu, c'est tout. Oui, gloire à Dieu aussi. Ah oui, pardon. Et de jamais, jamais, en fait, de dire, en fait, s'il vous plaît, c'est de jamais dire qu'en fait, les problèmes que l'on a, quoi que ce soit, que c'est la faute de Dieu. Jamais ça sera de sa faute. Voilà, voilà. C'est tout à fait vrai. Je vous remercie, les amis. Tu m'enlèves l'audio parce que je m'entends. Ah oui. Ouais. On est à côté. Je vous remercie énormément, les amis. Énormément. Si vous voulez dire quelque chose pour finaliser ma famille, mais quelque chose, oui, à part le processus, quelque chose, une phrase pour finir, ou Ana, lo que le decía Ranto diera a Ana, si quieren terminar con una frase para terminar esto aquí y cerrar todo, ¿cuál sería? Réfléchissez à une phrase pour fermer avec tout ça, quoi. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Moi, si je dirais quelque chose, c'est de louer Dieu en toutes circonstances, dans la joie, dans la douleur, parce que la louange emmène vraiment le royaume de Dieu dans la situation.
j'ai oublié. Louer Ok. Dieu dans toutes circonstances. Ok. Lo que dice Diera es, lo que puede decirles es alabar al Señor, adorarlo en todo momento. Oui, à tout moment, et après. Dans la joie, Seigneur. dans la tristesse, dans la douleur, parce que la louange amène le royaume de Dieu dans la circonstance. Ok, en la alegría, en la tristeza, en el dolor, porque... Y après, qu'est-ce que t'as... Ana, aide-moi, parce que je... Porque la alabanza trae el reino de Dios en todas las circunstancias. Amen. Gracias. On est deux traductrices version, franchement, parce que ouais, j'ai pas l'habitude. Gracias a Dios somos dos traductoras acá, porque si no, ulala, me queda la mitad ahí viviendo. Merci. Ana. Yo ¿tú? quería decir que vivimos en un mundo donde hay mucha maldad, donde va a haber, o sea, el hecho que estemos con Dios no significa que todo va a ser color de rosa. Siempre vivimos en un mundo lleno de pecado, de maldad, de cosas donde vamos a tener que pasar por cosas difíciles, pero nuestra alegría, nuestro gozo es que si Dios está con nosotros, como dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? Mientras nosotros estemos conectados con Él y en obediencia, que tengamos esa relación con Él, no importa lo malo que pase, la palabra dice en Romanos 8:28 que Dios todas las cosas las utiliza para ayudarnos para bien, o sea que no importa lo negativo que pase, todas las cosas nos ayudan a bien. Finalmente vamos a crecer y vamos a tener la victoria al final en todas nuestras pruebas. Amén, amén. Si alguien quiere orar para agradecer esto, on va prier en espagnol, ça vous dérange pas, juste pour finir? Est-ce que vous... Juste, Vas-y. c'est juste un truc, Fanny, que Oui. je voudrais dire du coup à ta famille. Et que moi, Algo que Ranto quiere decir a ustedes directamente. je parle d'expérience, je parle pas forcément de paroles ou de choses comme ça. C'est que très souvent, on se sent loin de Dieu pour les choses que l'on a fait. Ajá, lo que hablo es de experiencia por el momento, que a veces nos sentimos alejados de lo que Dios hace. O sea, sí, ¿no es Alejados lo que dijo? de Dios, Alejados de Dios, alejados de Dios. Por lo que hemos hecho. Voilà. Por lo que Mais, hemos hecho. Voilà, mais il faut savoir que moi, je me suis accroché à cette parole qui dit que rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Yo me agarré de esta palabra que dice, nada me separará del amor de Dios. Et peu importe où je suis, les circonstances Y poco que je importa vis, dónde yo soy o las circunstancias que vivo ou ce que j'ai fait de mal, o lo que hago de mal, je sais que Dieu sera toujours là pour m'aimer. yo sé que Dios estará siempre aquí para amarme. Voilà, c'est juste ça pour moi. Es eso para ustedes directamente. Merci, merci beaucoup. Si alguien quiere orar solo para cerrar esto, bendecirlos a ellos, bendecir al Señor, agradecerle, que por cierto, Ana tiene su tobillo izquierdo. Amiga, vamos a orar por este tobillo. Tú lo sabes muy bien que lo tengo muy presente ese tobillo. Tuvo un accidente y se te desgarró, ¿cierto? Les amis, on va prier pour Anna parce que aussi elle a la déchirure de sa cheville gauche. Donc, tous on va prier pour ça et remercier au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Et, Thibaut, tu voudrais prier en français? Non, ou en espagnol, ou ay, no sé ni qué. En español, ¿alguien quisiera orar? No se me boten, ¿eh? Encima, a su mecha, ya los tengo hasta en el cuello. Vamos a cerrar la oración. ¿Sí? Ok. Es la oración. Señor, tú te manifiestas de tantas formas, de tantas maneras. A veces nosotros estamos cerrados a tus manifestaciones tan milagrosas y tan misteriosas, y que nosotros
no sabemos disipar esos misterios, pero sí agradecerte por cada una de las cosas, porque desatas poco a poco los nudos, desenmarañas nuestros problemas. Lentamente o a veces es tan espontáneos tus milagros que nos quedamos maravillados ante esas situaciones. Te agradecemos por lo que has hecho con nuestros amigos que han estado acompañándonos hoy, por el milagro que hiciste en Ana, por el milagro que hiciste en esta pareja, por los milagros que has hecho y que estamos conscientes y que tenemos la fe que harás y obrarás en nosotros. Gracias por mis hermanos, gracias por mis sobrinos, mis sobrinas, gracias por Fanny y Tibo, que están aquí siempre para abrirnos los ojos y aumentar nuestra fe. Gracias, Señor, y esperamos siempre tenerte presente en nuestras oraciones para pedirte y para agradecerte por lo que nos das día a día. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Amén, Merci amén. Seigneur, merci Père pour ces bénédictions, pour cette journée, pour cette soirée que tu nous as apportée, pour ces témoignages, pour la gloire de la justice que tu as fait pour la famille de Anna, pour le frère de Ranto, et surtout pour son frère, mais aussi pour sa famille, parce que tu as fait un miracle avec son frère, mais tu as fait encore plus grand parce que tu as permis qu'une famille puisse te rencontrer, puisse te rejoindre. Tu es tellement bon, tu es tellement merveilleux. Rien n'est impossible pour toi parce que tu as ressuscité et tu l'as fait avec le frère de Ranto. Tu nous as montré un exemple, tu nous as montré une bénédiction. Tu nous montres l'amour que tu nous apportes, même si des fois nous ne méritons pas cet amour parce que nous sommes toujours des fois dans le péché, dans l'horreur. Nous ne montrons pas la bonté que nous devrions être comme toi, comme tu nous montres. Mais c'est ça qui est merveilleux parce que toujours tu es avec nous. Toujours tu es notre Père, notre frère, notre ami. Tu es tout pour nous. Et merci pour cet amour. Et je déclare en ton nom, à partir de maintenant, Seigneur Jésus-Christ, que la déchirure de Anna disparaît, qu'elle sorte de ce corps et que Anna guérisse à partir de maintenant en ton nom, Seigneur. Parce que, qu'est-ce que c'est pour toi une déchirure? Qu'est-ce que c'est pour toi d'autres problèmes de santé? Si tu as pu ressusciter un homme qui était athée, donc tout est possible, tout est miracle. Et tu en as fait un exemple extrêmement puissant qui a mis l'ennemi loin de là, qui l'a fait fuir. Merci Père pour tout cet amour. Bénis cette famille, bénis toutes les familles sur terre. Bénis les gens, encore plus ceux qui ne te connaissent pas, à te connaître, à te rencontrer et à t'aimer. Merci Père, et permets-nous d'avoir une foi et une patience immense. Amen. Amén, amén. Tibo oró por el tobillo de... Tibo oró por el tobillo de Ana, en francés. Gracias a todos, gracias a cada uno de ustedes por estar aquí, por alabar al Señor, escucharlo y recibir estos testimonios en sus corazones. Los bendecimos hoy y siempre. Nos vemos el próximo domingo continuando con el tema de la fe.